del libro en homenaje a los 100 años del natalicio de Alberto Isaac. Muchas gracias por seguir acompañándonos en las actividades de este nutrido programa, más aún porque sabemos que es sábado en la tarde de puente. Muchas gracias. Si me permiten, bueno, la presentación de este libro surge como parte del proyecto de homenaje. Nuestros invitados van a hablar un poco más sobre ello. Nos acompaña el maestro Miguel Olmedo Valle, el doctor Amaury Fernández, el doctor Jorge Galindo y el doctor Salvador Velasco. Entonces, bueno, voy a ceder primero la palabra a Miguel Olmedo Valle, quien es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la University of California en Riverside. Tiene además estudios de maestría en Estudios Literarios Mexicanos por la Universidad de Colima. Fue director de Servicios Documentarios y Archivo del Congreso del Estado de Colima durante la 59ª legislatura. Es fundador y editor de la revista Hoy Lo Leo, diseñador web, colaborador en diferentes medios de comunicación y también se ha desempeñado como docente universitario. Le agradecemos mucho su presencia y les cedo la palabra. Muchas gracias, doctor. Pues antes que nada, darles la bienvenida a todos. Creo que es un gran día donde se suman muchos esfuerzos federales, esfuerzos estatales, esfuerzos académicos, también la Universidad de Colima, y la verdad es un honor poder reunirnos y poder conmemorar a uno de los más grandes cineastas, de los más grandes artistas, multifacético en toda la expresión de la palabra, Alberto Isaac. Es un honor poder recibirlos a todos ustedes en esta sala que lleva su nombre. Este libro es el producto de un proyecto PECDA, que son los estímulos federales a la creación artística del año 2022. También me gustaría reconocer la presencia de Edson, que es uno de los coordinadores de este proyecto. Y bueno, verdaderamente es un libro muy diverso, muy multifacético, como lo fue el propio Alberto Isaac. Me destacaría algunas cosas de manera súper breve en cuanto al libro. Creo que es algo más que una memoria, es un anecdotario, es un análisis crítico de sus películas, de los procesos creativos. Es un libro que viene a sumar mucho para la difusión y el conocimiento de uno de las personas, de los hijos adoptivos favoritos de nuestro estado. Entonces, verdaderamente creo que también en el marco de los 500 años que coincidan estas fechas cerradas, de 500 años de la fundación de la Villa de Colima con 100 años del natalicio de Alberto Isaac, es una muy grata coincidencia. Y pues voy a ceder la palabra, no quiero extenderme mucho, pero a nombre de la Subsecretaría de Cultura les doy la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra ahora al doctor Amaury Fernández Reyes, coordinador de este libro. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Colima y licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara. Es profesor e investigador de la Facultad de Letras y Comunicación, integrante del cuerpo académico 122, Estudios de Cultura Contemporánea y Comunicación, en el que desarrolla la línea de investigación de estudios sobre las culturas contemporáneas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y ha publicado diversos libros y coordinado varios otros más. Pero para no entretenerme más, voy a cederle la palabra. Bien, buenas tardes. Bueno, antes que nada yo quiero agradecer aquí a la Secretaría de Cultura, ¿no? La Subsecretaría de Cultura, que ha estado muy de cerca con este proyecto. Me da mucho gusto que estén aquí. La verdad que este evento es como se suma el trabajo de la Facultad de Letras y Comunicación, que está a cargo la doctora Adora, que nos acompaña ahora.
y pues agradecer también todo este apoyo porque hemos estado organizando esta semana, y a la par también la subsecretaría organiza ciertas actividades también que están invitados, jueves y viernes, proyecciones de películas y demás. Y bueno, en este contexto es que se hace la presentación del libro, que aclaro de entrada es una versión, digámoslo, el autor está todavía en el proceso porque la próxima semana ya, estamos a unos días de que ya se integre oficialmente el documento. Sin embargo, vamos a repartir unas postales donde viene el libro, que lo pueden descargar de manera preliminar. Y bueno, va a ser versión impresa, que esperemos que en abril ya esté listo también los 500 ejemplares, que se van a distribuir en distintas bibliotecas públicas de todo el país, más, bueno, se va a presentar en Zacatecas y esperemos que también allá en el consulado en Los Ángeles, ojalá, y si no, no importa, aquí mismo nos vamos a donde sea. Bien, entonces lo que vamos a presentar ahorita es un libro, es colectivo, surge de la idea en charla aquí con el doctor Marco y con la doctora Ada, de la idea de poder hacer un libro, y en ese libro, al surgir, pues al final voy matizando. Y yo me concreto entonces para concursar en este proyecto PECDA, que es como un proyecto de apoyos de becas para jóvenes creadores, pero también gente que ya no somos tan jóvenes creadores. Y a partir de ahí, bueno, pues salió beneficiado este proyecto y surge a partir de octubre a la fecha. Este proyecto termina ya en abril. Y bueno, pues el libro, la idea es el homenaje en la misma fecha en que don Alberto Isaac cumple sus 100 años de nacimiento, que quiero aclarar nuevamente, no nació en 1925 como muchos lo mencionan, sino nace en 1923. También agradecer a mi esposa Esmirna Chávez, que ella me ayudó a encontrar el acta de nacimiento y el acta de defunción, ¿no?, en internet. Y aquí lo primero con lo que vamos a ver en el libro es esta parte de cómo Alberto Isaac pues figura para ese estado de Colima, ¿no? Muy importante, a la cual vamos a estar homenajeando estos días. Y bueno, también agradecer también, ya brevemente para dar lectura a lo que voy a decir, a los doctores Jorge Galindo, que viene de Nevada, Las Vegas, y al doctor Salvador Velázquez, que también viene de Los Ángeles, California. Entonces, específicamente y especialmente a este evento. Y también aquí agradecer la presencia del doctor Eduardo, que mañana nos va a hacer favor vamos a tener el honor de que también nos imparta una conferencia magistral, que están invitados en el Museo Regional de Historia, sobre el díptico de documentales de don Alberto Isaac. Entonces, pues, quedan invitados, ¿verdad? Muy bien, traten de checar las páginas de la Secretaría de Cultura en Facebook, Colima Cultura, y las páginas que van a estar ahorita también la Facultad de Letras y Comunicación, programas de películas, eventos, concursos y demás. Bueno, voy a dar inicio yo a la lectura de lo que es el libro, la introducción. Voy a leer nada más unas partes de la introducción para pasar a los comentarios de los doctores Galindo y Velázquez. En memoria a don Alberto Isaac, en virtud de rendir un merecido homenaje a la memoria de un personaje multifacético de la cultura mexicana, es que se presenta este libro sobre don Alberto Isaac Ahumada a 100 años de su nacimiento, quien nace un 18 de marzo de 1923 en Coyoacán, Ciudad de México. Pero a los pocos años se traslada a Colima, entidad que lo acuña a lo largo de su vida como colimense por adopción. Recordemos que Isaac fue un personaje emblemático que desarrolló, además del ámbito cinematográfico, la caricatura periodística, la natación profesional y amateur, la pintura, la política cultural como funcionario público, y tejió redes profesionales y de amistad con personajes relevantes del arte y la cultura de su época. Recordemos a García Riera, por supuesto, recordemos al propio Luis Buñuel, ¿no? Lo anterior le ubica como una figura emblemática de la cultura mexicana de la segunda mitad del siglo XX. De esta manera se rescata parte de su vida y obra, así como su relación con Colima, lugar que fue fundamental para él, como un reconocimiento de su legado para las actuales y futuras generaciones. Este proyecto inicia como una necesidad no solo académica, sino personal. Alberto Isaac, al igual que quien escribe esta introducción, nació fuera del estado de Colima, sin embargo siempre sintió parte de esta entidad territorial y de su gente. Si bien no tuve yo oportunidad de conocerle personalmente, sino a través de su arte cinematográfico, luego de ver algunas películas en mi etapa de adolescencia, primero a Mariana, que hoy se proyectó en la mañana y se va a proyectar, tengo entendido,
Y este film, pues, acorde con la adaptación de una de mis obras literarias favoritas de José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto, y luego En este pueblo no hay ladrones, donde por cierto actúa, comentaba, Luis Buñuel y el propio Gabriel García Márquez, ¿no?, de quien proviene la historia original de su cuento. Película que emociona aún verla hoy en día, y así es que comencé a construir un gusto particular por el trabajo artístico de Isaac. Pasados algunos años, al venir a radicar a Colima con mi familia, con mi esposa y con mi hijo, me di cuenta de la importancia que Isaac representaba para ese estado, pequeño geográficamente, pero grande en riquezas naturales, históricas y culturales, aspectos que también Isaac valoraba de esta entidad federativa. Lo anterior me llevó a pensar que en algún momento realizaría algo en su honor, y he aquí ahora este libro que reúne el trabajo de reconocidos académicos, pero también de verdaderas amistades y gente que lo conoció en vida, e incluso con la participación de su hijo Claudio Isaac. A este proyecto se fueron uniendo de manera desinteresada distintos especialistas en la investigación de cine mexicano, tanto instituciones académicas del país como del extranjero. También personalidades que trabajaban con él profesionalmente, y así también el trabajo académico y cultural en el que participaban se podrá notar con esos trabajos de especialistas de distintas disciplinas. Podemos encontrar trabajos de historia, un poco de antropología, sociología, algo de gente que trabaja de pedagogía también por aquí, literatura, lingüística, periodismo y en general de los estudios sobre la cinematografía. Muchos de ellos pertenecientes a distintas instituciones, por ejemplo, el doctor Eduardo de la Vega, Universidad de Guadalajara, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿sí?, con IRMA, por ejemplo, instituciones educativas y universidades de Estados Unidos de América, a la que pertenece el doctor Salvador, y también la Universidad de Nevada, Las Vegas, el doctor Galindo. Bien, entonces, a partir de ahí, de este desarrollo, sin mencionar la Cineteca Nacional, la Sociedad Colimense de Estudios Históricos y por supuesto la Universidad de Colima. Entonces la figura peculiar y sui generis de Isaac me lleva a mencionar solo algunos de sus reconocimientos y logros que obtuvo en vida para argumentar dichos términos, ya que además de haber sido maestro normalista, actividad que ejerció alrededor de 2 años, fue nadador participante en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948, en 1952 en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires, en Argentina, y ganó el premio al concurso Cine Experimental del Sindicato de Trabajadores y de la Vela de Plata en el Festival de Locarno, Suiza. En el 81 recibe el Premio Nacional de Periodismo, fue director de cinematografía en 1982 y luego primer director del Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, entre el 83 y 86. Fue nominado al Oscar por su documental sobre las Olimpiadas de México 1968 y acreedor de múltiples Arieles y Diosas de Plata, además de premiado varias veces en Colima, como por ejemplo con la medalla al mérito por parte del gobierno estatal. Así como en el país y en el extranjero fue homenajeado, y también por instituciones como la Universidad de Guadalajara en el Festival Internacional de Cine, y por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, entre otros merecidos reconocimientos que tuvo en vida. Bien, por otra parte, no es gratuito que en el estado de Colima existan espacios públicos en honor a este cineasta, como el espacio que estamos ahorita aquí, ¿no? Tales como por ejemplo el Parque Alberto Isaac Ahumada, en la zona norte de la ciudad, en la residencial Esmeralda Norte, que contiene pues, bancas con los nombres de sus películas, lugares, por ejemplo, una secundaria pública, un kinder, por la alberca olímpica, estos espacios también que son en honor a él, incluso en Cuyutlán por allá había un emblema, ¿no?, en su honor. Y bien, entonces estos espacios pues no es gratuito porque también revive la memoria cultural histórica de don Alberto Isaac Ahumada. Bien, entonces pasando ya a lo siguiente, es que además de estos espacios en su memoria, todo esto representa un cúmulo de espacios que resignifican esa memoria de Isaac y al final sirven como espacios de reconocimiento y en contra del olvido, espacios públicos que funcionan como especie de resortes socioculturales que ligan acontecimientos del presente con tiempos pasados a través de la memoria cultural de los pueblos, como sería en el caso del reconocimiento de un necesario, diría su hijo Claudio Isaac, héroe nacional y local, como fue el propio Alberto Isaac. Si bien este libro no abarca todas las facetas de Isaac, ni es una biografía pormenorizada, esta quedaría pendiente por hacer y que abonaría el excelente y personal libro que realizó su hijo Claudio, que se llama Cenizas de mi padre,
Sí es un reconocimiento muy merecido porque intenta rescatar algunas de sus más reconocidas actividades a sus 100 años de nacimiento. Recordar las múltiples facetas, como la caricatura, ya lo mencioné, el cine y demás, pero también fue ceramista en una parte, crítico musical. Comentaba en la mañana que yo no sabía que había sido crítico de jazz, ¿no? Fue una etapa que no es muy conocida de él, además de, bueno, pues, funcionario público y otras actividades. El libro entonces es un humilde homenaje al que estoy seguro surgirán otros más a la par en esta coyuntura de aniversario del siglo de su nacimiento, como el que está realizando en la Universidad de Nevada en Las Vegas el doctor Jorge Galindo. Este valioso proyecto se realiza con admiración y desde Colima, e intenta reivindicar parte de su vasta obra artística, tierra donde el propio Isaac vivió sus primeros años y donde decidió finalmente cerrar su ciclo de vida, tanto física como simbólicamente, al pedir que sus deseos, según sus deseos, que sus propias cenizas fueran vertidas al mar colimense frente al Océano Pacífico, con la presencia de sus familiares y amistades, algunas aquí presentes también, ¿verdad? Entonces, más que entrar a los contenidos del libro, pues solamente quiero comentar esta última parte de la introducción para no profundizar tanto, pero de estos capítulos que pertenecen al libro, tendríamos entonces lo siguiente: el agradecimiento agradecer en este espacio y este libro atentamente a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y a la Subsecretaría de Gobierno del Estado de Colima por el apoyo y financiamiento de este proyecto académico y cultural, que formó parte del proyecto de estímulo de creación y desarrollo artístico PEGDA 2022 en la disciplina de investigación y difusión de patrimonio cultural en la especialidad de preservación, investigación y divulgación del patrimonio cultural del Estado de Colima para creadores consolidados y de trayectoria. ¿Lo dije bien? Ok. Así como también agradecer a quienes colaboraron de manera desinteresada y entusiasta, a la Universidad de Colima, por supuesto, mi casa laboral y profesional, a la Facultad de Letras y Comunicación, a la doctora Ada Aurora Sánchez por su apoyo generoso, al igual que al doctor Marco Antonio Huelva, también por su apoyo generoso, y desde la gestación de este proyecto en el ámbito institucional. Así como también a Miguel Tapia y Dariana Alderete, estudiantes que me han apoyado también en transcripción de entrevistas y demás, sin olvidar a Abraham García, que en México realizó trabajo de archivo en la Biblioteca de la UNAM, búsqueda bibliohemerográfica y documentos visuales sobre Isaac, así también al propio hijo de don Alberto, Claudio Isaac, quien estuve en constante comunicación y quien amablemente pues lega su nombre para un concurso de la Facultad de Letras y Comunicación, y bueno, pues también legó algunas de las imágenes que estamos utilizando en el libro para poder publicarse. Y bueno, por supuesto a Miguel Ángel Ávila por la asesoría gráfica, a Exxon, que está aquí también por el seguimiento a PEGDA, a Carlos como director de Cultura de Colima, así como a Genaro Centeno por el trabajo detallado de la edición. Imagino entonces que el espíritu humano y humorístico de don Alberto Isaac, en alguna intersección del tiempo y el espacio, me ha otorgado el ánimo y la fuerza suficiente para seguir adelante y concluir este proyecto en su honor, y de esta manera honrar a su vez a Colima y su gente, libro del cual me hubiera gustado conocer con gran interés su irónica y amable opinión a 100 años de su nacimiento. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctora Mauri. Voy a ceder la palabra al doctor Jorge Galindo, quien es profesor asociado de la Universidad de Nevada en Las Vegas, donde imparte clases de cine, cultura y literatura latinoamericana. Estudió su licenciatura en Letras Españolas en el Tecnológico de Monterrey, una maestría en Estudios Chicanos en la Universidad Estatal de Nuevo México y el doctorado en Literatura Latinoamericana con su especialidad de cine en la Universidad de Kansas. Ha escrito diversos artículos de cine y literatura mexicana, así como el libro El cine mexicano en la novela mexicana. Sin más, voy a cederle la palabra. Muchas gracias por venir desde tan lejos a esto. Buenas tardes. Sí, bueno, antes que nada,
Gracias por estar aquí. Muchas gracias a la Universidad de Colima, a la doctora Sánchez, a Maure también muchas gracias. Yo sé que es un esfuerzo muy grande todo lo que hiciste para reunir los artículos. La ventaja que tenemos, o más bien desventaja que tenemos tanto Salvador como yo que venimos del otro lado, es que siempre estamos negociando entre academias cuál es, no precisamente en calidad, sino cuál es mejor, sino qué tan diferente es una que la otra. Y si uno revisa lo que dicen las páginas web, en Google Scholar o en cualquier página en inglés sobre Alberto Isaac, llama mucho la atención que la primera cosa que sale sobre él es mujeres influyentes, que en Estados Unidos es parte de la academia, por así decirlo, de los estudios culturales sobre México y la mujer. Y luego un dato muy, muy interesante es la película de culto para ellos, obviamente es En este pueblo no hay ladrones, por todas las apariciones de personajes. Y una cosa que señalan mucho, que es muy importante y que mucha gente a veces se nos olvida, que los títulos de la película, de En este pueblo no hay ladrones, los hizo Vicente Rojo, que es el gran representante de la ruptura en las artes plásticas, y precisamente todos los personajes que salen en Este pueblo no hay ladrones quieren marcar un poco esa ruptura, y obviamente teniendo a Luis Buñuel como el gurú del grupo Nuevo Cine, me parece. Ahora, no quiero hablar mucho de lo que yo escribí, o mi contribución de mi capítulo, pero sí quiero agradecer precisamente a Mauri cómo pudo tratar de lograr en este libro lo polifacético que fue Alberto Isaac, ¿no? Incluso cosas que yo no sabía gracias al libro he descubierto, y muchas cosas que me han interesado, aparte de lo de crítico de jazz. Lo que me interesa también es lo de como crítico de cine, porque igual es que hay un libro excelente que escribió sobre conversaciones con Figueroa, que es excelente ese libro, y un capítulo que leí por ahí en la revista del cine. Igual Gabriel Figueroa habla sobre Luis Buñuel, que hizo él también muy interesante, y agradecer a toda la gente que contribuyó en este libro. Irma, muchas gracias también por contribuir. Muchas gracias por sus comentarios. Voy a presentar finalmente al doctor Salvador Velasco, quien hizo su licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, la maestría en la Universidad de Los Ángeles, California, y su doctorado en la Universidad de Michigan. Fue coordinador del suplemento cultural Ágora del Diario de Colima de 1980 a 1982. Se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Lenguas y Literatura Modernas en Claremont McKenna College, área metropolitana de Los Ángeles, donde imparte cursos de cine, literatura y estudios culturales. Es autor de diversos libros y ha publicado también numerosos artículos en revistas académicas. Igualmente le agradecemos su visita y su tiempo para venir. Bueno, en principio me gustaría agradecer a Mauri Pérez, a Mauri Fernández y a la doctora Aurora Sánchez por su invitación para participar en este proyecto editorial que se gestó el año pasado, ¿no? Por ahí en el mes de octubre, que yo visité a Aurora en su oficina para hablarle del proyecto de Jorge Galindo, sobre su libro que está escribiendo sobre Alberto Isaac. Y ahora me dice, bueno, es que nosotros estamos publicando también un libro a propósito de los 100 años de Alberto Isaac. Dice, quizá Jorge pueda colaborar con un capítulo. Si lo recuerdas, ¿no?
Y bueno, y así fue como establecimos el contacto con Amaury, y le dije a Amaury, a mí también me interesa. Y me tocó escribir sobre Tibo, y que fue realmente un placer escribir sobre esta película que, según Emilio García Herrera, considera quizás su mejor película, ¿no? Tibo. Bien, pues yo creo que toda publicación de un libro es motivo de gran celebración, ¿no? Es motivo de un esfuerzo colectivo, de equipo, y esa es una primera razón para, digamos, sentirnos contentos con la publicación de este libro sobre Alberto Isaac. Y me parece muy simbólico el que sea precisamente el 18 de marzo del 2023 estemos aquí reunidos, porque hace 100 años exactamente que nació Alberto Isaac. Había ideas de quizá mover la fecha por lo del puente y eso, pero creo que fue buena idea conservar el 18 de octubre, porque de alguna manera se está marcando realmente el aniversario, 100 años del nacimiento de Alberto Isaac. Entonces me parece que es una fecha simbólica, y qué bueno que estamos todos aquí. Bueno, en términos generales, me puse a investigar un poquito sobre lo que se había publicado sobre Alberto Isaac, y me di cuenta de que pues, es un gran pasillo realmente en la historiografía del cine mexicano, y que no hay un libro dedicado a Alberto Isaac. Este, sin duda, va a ser el primer libro que no solamente hace un análisis de algunas de sus películas más importantes, sino que también aborda otras facetas, como el gran deportista que fue, el gran caricaturista que fue, y el gran amigo que fue. Muchos de los artículos que van a encontrar aquí pues hablan también mucho de la personalidad de Alberto Isaac. Es interesante, hay libros sobre, recientemente se publicó en Estados Unidos sobre Natural Epstein, un libro en inglés, con varios capítulos dedicados a su cinematografía. Hace un tiempo la revista Nosferatu también dedicó un número especial a Epstein, Arturo Epstein. Por ahí hay algún artículo donde se habla de los cuatro cineastas, que es Fons, Jorge Fons, Paul Leduc, Arturo Epstein y Felipe Casals. Pero no se menciona, no se pone, digamos, a este nivel a Alberto Isaac. Entonces fue la primera pregunta que me hice: ¿por qué? ¿Por qué no está, digamos, no está a este nivel? Estamos hablando de cineastas que empezaron a hacer sus películas en los años 60 y se consolidaron muchos de ellos en los años 70 con el sexenio del presidente Echeverría, ¿no? Luis Echeverría. Y bueno, en términos de generación, me di cuenta de que Alberto Isaac es mayor. O sea, Alberto Isaac nació en el 23 y él estaría más en la generación de Luisa Coriza, de Benito Larraqui, que son, digamos, cineastas, serían los cineastas de los años 20. Los demás prácticamente nacen en los 30 o en los 40, como es el 43, como es el caso de Arturo Epstein. Entonces, bueno, digamos que él era el mayor. Pero bueno, eso no explica realmente la ausencia de trabajos críticos sobre Alberto Isaac. La pregunta surge: ¿sus películas no están a la altura, digamos, de estos de cineastas mucho más consagrados de los 60 o 70? Pues es una pregunta que creo que este libro empieza a responder. Este libro empieza a plantear algunas ideas sobre el universo cinematográfico que construyó Alberto Isaac. Y bueno, creo que será la primera puesta en escena. Y recuerdo que en el libro se menciona, digamos, un investigador, Eduardo de la Vega, que es uno de los grandes investigadores del cine mexicano, de Guadalajara, de la Escuela de Guadalajara, ¿no? Con Emilio García Herrera, que fundaba el CIRC hace ya algunos ayeres.
Decía Eduardo de la Vega que este es el momento para empezar a darle el lugar que se merece a Alberto Isaac, sin alabarlo, sin menospreciarlo, simplemente darle el lugar que merece, digamos, en la historia de la cinematografía nacional. Entonces yo estoy seguro que este libro va a empezar a propiciar ese diálogo entre los académicos, porque el libro tiene, digamos, dos vertientes, una de trabajos académicos y otra de testimonios, de semblanzas, de personas que lo conocieron. Entonces está como a doble caballo el libro. Pero digamos que hay una parte académica, 4 trabajos en especial, que les voy a mencionar aquí, que es el díptico deportivo de Alberto Isaac, que escribió Eduardo de la Vega, Nostalgia burlesque de autoritarismo Antígoli, que es mi trabajo, Ironía, intermedialidad y montaje de tracciones, el cuartelazo de Alberto Isaac, de Daniel Chávez Lamieros, y Alberto Isaac en este programa de ladrones y la caricatura de la provincia, que es Jorge Galindo. Y bueno, el resto de los capítulos, tenemos Colima como espacio sentimental de Alberto Isaac, Marco Antonio Huelga Solórzano, llamado Fernández Reyes. En fin, el resto de los artículos, digamos, me parece que están a nivel, digamos, de testimonio personal, a nivel de la crónica, pero en su conjunto nos dan una muy buena imagen de lo que significa, de lo que es Alberto Isaac. Yo quisiera nada más brevemente hablar un poco de los trabajos de cine, que es, digamos, lo que yo me considero un aficionado, ¿no? del cine mexicano, y quisiera comentar brevemente sobre estos capítulos. El caso de, bueno, hay un prólogo de Claudio Isaac que me gustaría mencionarlo, porque me pareció que en las memorias que escribió, no sé si ustedes han leído las listas de mi padre, que es una especie de memorias que hace Claudio Isaac sobre su padre, pues tuvo algunos comentarios ciertamente críticos, ¿no?, de ciertos momentos de la vida de su padre y de ciertas películas, ¿no?, que quizá fue crítico con él. Pero ahora, con la perspectiva del tiempo, Claudio tomó esta oportunidad para decir que fue quizá un poco injusto con su padre, y que esa perspectiva crítica quizá no le dejó ver, pues, las cualidades que tiene Alberto Isaac. Me parece un poco muy bonito para abrir el libro, donde tenemos esta relación de padre e hijo interesante. Y bueno, el capítulo de Eduardo de la Vega, pues me parece que va a ser, pues, fundamental, en el sentido de que lo que yo he leído sobre estos trabajos de Alberto Isaac, pues son reseñas, son prácticamente reseñas, comentarios, los clásicos, ¿no? Emilio García Riero, Jorge Ayala Blanco, en fin. Pero me sorprendió gratamente ver, porque es un tema difícil, ¿no? Me parece que es un tema difícil en estos documentales, especialmente por las circunstancias del 68, ¿no? Que ustedes saben, 10 días después de la matanza en Tlatelolco se empieza a filmar, ¿no?, la Olimpiada de México. Y bueno, creo que Eduardo logró hacer muy buen análisis, tanto del contenido de estos documentales como de los antecedentes de otros documentales en la historia tan famosos, como el caso de Leni Riefenstahl, ¿no?, que hizo de las Olimpiadas en Berlín, en Alemania. En fin, creo que aportó muchísimos elementos para esclarecer estos dos trabajos, digamos, que salen un poquito, son documentales que se salen un poquito del cine de ficción que fundamentalmente hizo Alberto Isaac.
Bien, Jorge Galindo, que está presente aquí, hizo el artículo, su capítulo sobre este problema de ladrones y la caricatura de la provincia. Y me parece muy interesante porque lo que hace Jorge es hacer como recuento de la manera que se ha representado la provincia a través del cine mexicano, empezando con allá en el Rancho Grande, ¿no? Fernando Fuentes de 1936. Y desde luego pasando por las películas de FF, Figueroa y Fernández. Bueno, aquí tenemos a otro F también, Fernández, que nos presenta pues esta imagen mítica, ¿no?, de la provincia mexicana. Y luego Jorge también empieza a hablar de ciertos antecedentes de Alberto Isaac, cineastas como Luis Alcoriza, Tlayucan, Tiburoneros, donde ya hay una representación más realista, digamos, de la provincia. Y hasta llegar al momento, ¿no?, al cuarto momento de la representación de la provincia en el cine mexicano, que es el que se plantea en este pueblo no de la Obras. También hay un capítulo sobre el Cuartelazo de Alberto Isaac, y esta es una película hecha en blanco y negro, y según Daniel Chávez, que escribe este capítulo, pues establece la modernidad de este filme en el contexto de los años 70, por esta mezcla de cine ficcional con cine documental, ¿no? Y bueno, tal vez ustedes recuerden películas de los años 60, por ejemplo, Las Memorias del Subdesarrollo en Cuba, esta película de Tomás Gutiérrez Alea, donde ya tenemos esta mezcla de cine ficcional y cine documental, claro, inspirado en lecciones de Santiago Álvarez, por ejemplo. En los años 60, digamos que está jugando con la forma, ¿no?, se está explorando, porque la innovación que viene en los años 60 creo que fundamentalmente es temática, los temas es lo que se renueva en los años 60, pero también la forma, ¿no?, también la forma, y ahí en ese sentido, pues según Daniel Chávez, pues hay que reconocer esta modernidad, ¿no?, esta búsqueda de renovar el lenguaje de cine. Y bueno, como el oro se cuenta al último, pues se habla aquí de Tívoli, y que para mí fue un placer escribirlo. La versión más clásica, la crítica tradicional que se establece de Tívoli es que es la película que da origen al cine de ficheras. Esta es la película de 1975, Bellas de Noche, que es la primera película de ficheras, surge en el mismo año. Entonces a mí me parece un poco difícil, si hay una diferencia de meses entre Bellas de Noche y Tívoli, pues que Tívoli sea la precursora, ¿no?, de este cine de ficheras. Cuando se le pregunta esto a Alberto Isaac, pues desde luego él no está muy de acuerdo, y lo que él dice que él busca pues, un cine de autor, y lo que él busca es que hay una historia, y la historia de Tívoli es la autoridad que se enfrenta, mejor dicho, el grupo de Tívoli que se enfrenta a la autoridad, ¿no?, que ordenó la demolición del teatro, y sabemos que fue Uruchurtu, ¿no?, que echa abajo el teatro de Tívoli. Entonces digamos que hay esta historia, y a Alberto Isaac me parece que eso no pasa precisamente en las películas de ficheras, ¿no? Entonces bueno, yo lo que hice fue irme. Jorge Ayala Blanco dice que es la película de gestación de este ciclo de películas de ficheras que va a durar 20 años. Recuerdo las películas de los años 70 hasta los 90. Yo lo que hice fue irme hacia atrás y más bien establecer una conexión entre Tívoli y las películas de añoranza porfiriana. Juan Bustillo Oro, Julio Bracho, estas películas de gran éxito de taquilla en los años 40.
Y lo que hice fue nada más la puesta en escena, es decir, partir del espacio teatral, o sea, el teatro. Entonces a mí me parece más bien que lo que vemos ahí es una nostalgia crítica, una nostalgia irreverente, y va muy bien, me parece, con uno de los motores que mueve la cinematografía de Isaac, que es el tema de la nostalgia, ¿no? Lo vemos en los días del amor, ¿no? Que es una vocación de su vida de adolescente en Comala. Está presente también en Mariana Mariana, cuando se reconstruye el México de los años 40, el animalismo, ¿no? En fin, me parece que la nostalgia está muy presente ahí en la cinematografía de Alberto Isaac, y especialmente en Timo, porque Alberto Isaac, cuando llega a la Ciudad de México y empieza a destacarse en el deporte y en el periodismo cultural, visita el Teatro Timo, y él dice que fue parte de su educación sentimental. Entonces me parece que también esta película le da motivo a él, la nostalgia de esos años le da motivo para lanzarse a hacer este proyecto. Entonces mi propuesta va en el sentido contrario. Yo me voy atrás y Jorge Llao Blanco pues se va del 75 hacia adelante, y yo me voy del 75 a la época de oro del cine mexicano. Bien, yo creo que ya me acerqué mucho, ¿no? Pero pues es que esa es la idea. Yo tenemos que hablar un poco de libro, ¿no? Para motivar a las personas a que lo lean, ¿no? Pero ya voy a contar. Claudio, el hijo de sus memorias, siempre se hace la pregunta de por qué Colima fue tan importante para Alberto Isaac, ¿no? ¿Por qué regresó? Que regresó sus últimos años que vivió en Comala y Colima. Y Claudio Isaac recuerda cuando su padre ganó las primeras competencias de natación en la Ciudad de México, pues Colima se volvió loco, ¿no? Es decir, él regresó a la estación de ferrocarril aquí en la ciudad de Colima, pues en todo el pueblo estaba ahí, ¿no? Había bandas, confeti, entonces se baja Alberto Isaac y bueno, la apoteosis, ¿no? Entonces Claudio dice que ese recuerdo de su padre es uno de los recuerdos esenciales de su vida, y que él, la idea del hijo pródigo, el título del hijo pródigo, que por eso regresa a Colima. Yo más bien simplemente creo que se resbaló la piedra lisa, y bueno, ustedes saben, los que se resbalan la piedra lisa, regresamos. No, me parece que hay algo ahí muy importante, y me parece que uno, como dice la canción, ¿recuerdan? Uno siempre regresa a los lugares donde amó la vida, ¿no? Y yo creo que eso explica mucho la decisión de Alberto Isaac de regresar a sus orígenes, ¿no? Vivir en Colima en los últimos años de su vida, porque aquí realmente amó la vida, ¿no? Y bueno, yo creo que ese regresar a casa, ¿no? Ese regreso mítico, lo veo simbolizado en este libro, porque me parece que aquí también Alberto Isaac está regresando a casa con este libro. Muchas gracias. Muchas gracias a los cuatro por sus comentarios. Bueno, abriríamos un espacio para preguntas o comentarios. Pues sí, yo me dediqué algo de cine porque... Entonces, bueno. Bueno, nada. Ahí voy a comentar nada más una cuestión, los capítulos restantes que también son, bueno, no tan específicamente sobre análisis cinematográfico de la historiografía del cine, pero sí hay por ahí unos capítulos que yo les invitaría a leer. Por ahí dice que está bueno. Gracias. Bueno, está, por ejemplo, hay uno en el que estuvimos con el doctor Marco y
sobre el Colima como estadio sentimental, donde hacemos digamos una relación de todas las películas que hizo y cuáles hizo en Colima específicamente. Y esta parte creo que se puede rescatar, ¿no? La cuestión de las redes, digamos, intelectuales también y artísticas que armó. Que igual ahorita el doctor Marco ayudarnos también a comentar esta parte. Los monos de Alberto Isaac, que es otro capítulo por ahí, que está escrito por David Ábalos y Carla Janet Adonegui, que habla pues, sobre todo la caricatura en específico, los libros que publicó, que incluso aquí hay un libro que se llama Los Recaditos, ¿no? Y este libro que rescataba ya en sus últimos días todas las caricaturas que hacían en el Ecos de la Costa y por ahí en otros medios locales y de Manzanillo. Y también está otro libro otro capítulo, que se llama La flecha va por el mundo, Alberto Isaac, atleta colimense, donde se describe a manera de cronología o una, sí, digamos, se relata a manera de un relator periodístico y deportivo todo lo que hizo Isaac desde que era un adolescente hasta los últimos años que practicó la natación. Entonces habla ahí de los concursos, dónde ganó, qué ganó, dónde le fue mal, dónde sí no pudo alcanzar a concursar, pero se habla específicamente de su faceta como nadador, que es algo también a rescatar. Otro capítulo también de María Irma López Rasgado, América Anel García y Patricia Lugo, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Irma, que hizo favor también en su capítulo de donar, mostrar ciertas fotografías personales de amistad, también que se ven cartones que hizo especialmente para mujeres insumisas, y también, por ejemplo, estos guiones que dejó pendientes, ciertos fragmentos por ahí, muy interesantes de guiones cinematográficos que dejó en vida Isaac y que estaba ya por realizar a unos cuantos días, ¿no? De hecho, ya uno de ellos ya estaba, creo que financiado en proceso de... Y luego también está otro trabajo muy interesante, y bueno, agradezco la colaboración de Irma y que la información que me pudo llegar, a la maestra Mirtea Elizabeth Acuña, también aquí presente, que a manera de amistad nos cuenta ciertas anécdotas en la costa, en la playa, en algunas reuniones, en su casa o en otros espacios, y habla también de la humildad, la bondad y también ese carisma que refiere la maestra Mirtea. Y pues agradecerle también que haya participado en este libro, ¿no? Se tomó el tiempo, gracias. Y también el último capítulo es Colima en el Rincón de las Vírgenes, que habla más de la cuestión de los espacios o las imágenes que toman el rincón de las Vírgenes, sobre todo Cocomala y parte de la costa de Colima. Entonces ahí hay ciertas imágenes muy interesantes y cómo se mencionan ciertas palabras locales, ¿no? Entonces hay cosas que de ahí pues se pueden rescatar y en general pues son todos los capítulos del libro. Y bueno, doctor Marco, ¿quiere comentar algo sobre ese capítulo? Bueno, sí, bueno, lo han estado comentando ya en la mañana, ¿no? El regreso de Alberto Isaac a Colima. Bueno, ya lo comentaba, ¿no? Su hijo Claudio Isaac lo dice, ¿no? Él siempre comentó que esa escena de regreso después de la competencia, pues lo marcó, ¿no? Y también fue desarrollando a lo largo de su filmografía como ciertos guiños hacia Colima, y se fue creando redes. En la mañana comentaban, y esto también me parece que es algo que hay que destacar mucho en su obra. Sí formó una serie de redes con personajes de nombres muy grandes en la cultura nacional, pero también esas redes siempre se fueron mezclando también con la red de amistades que tenía a nivel local, ¿no? Muchas de las películas, muchas de sus películas hay actrices, actores del ámbito local, a veces no habían actuado nunca y terminaron apareciendo en alguna de las películas de Alberto Isaac, que habla un poco de la nostalgia que tenía y habla mucho de la persona que era Alberto Isaac, ¿no? Eso es algo que tratamos de rescatar, ¿no? Todos
amigos mencionan la personalidad, el carisma, el imán que era Alberto Isaac para atraer a otras personalidades. Entonces sí, es bien interesante ver cómo él mismo va jugando con esa red de amistad, de trabajo, de todo, con nombres muy grandes y con nombres muy locales, ¿no? Muy localizados incluso. Entonces, bueno, yo preferiría dejarlo aquí, más bien abrir una ronda de preguntas o comentarios del público, si es que hay, para que los especialistas respondan. No sé si hay preguntas. Aquí. Yo sé que Alberto Isaac era muy privilegiado y tenía acceso a la lectura de diferentes regiones, y antes era la conectividad, los libros son atemporales y nos transportan a diferentes regiones, diferentes culturas. El burlesque y todo lo que estaba sucediendo en Francia, el teatro cabaret, el Folie Bergère, cómo eso fue incorporándose a la cultura. Así como hay integración académica, cultural, y ahora por las redes en la actualidad, así como hay ustedes académicos en Estados Unidos y llevando, bagaje cultural de México a Estados Unidos, a las universidades, así ahora los académicos traen y transportan como las abejas para polinizar. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Al polinizar, al crear una nueva cultura, ¿verdad? No se trata exactamente de homogeneizar la cultura global, ¿verdad? Más sin embargo, es como ser eclécticos y ser creativos. Y aplaudo su trabajo y viva la integración cultural. De este continente hay mucho que celebrar. Y estamos celebrando a este hombre que fue la primera vez que yo vi una película de él y celebro su trabajo. Así de que gracias, agradezco. Y me atreví a hablar porque pues nadie se animaba. Yo dije, venga, romper el hielo. Bueno. Apagamos el aire, se escucha muy bien. Gracias. Yo, me toca, como ya lo anunciaron, hablar mañana con un poco más de calma sobre aspectos muy particulares, sobre estos momentos, digamos, de la obra de Alberto Isaac, que representaron su díptico deportivo documental, pero no quiero dejar pasar la oportunidad, ya que en efecto se conmemora justamente hoy ese centenario del natalicio del Güero, del gran Güero. El agradecimiento por la sorpresa a su vez que me ha causado que mi exalumno Amauri, de quien también tuve el honor de dirigir su tesis todavía me acuerdo, sobre el cine alternativo, la exhibición de cine alternativo en Guadalajara o algo parecido, todavía lo guardo ahí entre mis tesis, pues haya coordinado esta labor, que finalmente cuaja en un libro que, como se ha mencionado también, con toda justicia, pues ya era muy necesario, y espero que marque la pauta para otros muchos trabajos sobre un cineasta que a lo mejor sí no se le dio en su momento la estatura de la nueva ola mexicana, como se le conoció, los setenteros, digamos, los que debutaron en los 70, que venían de escuelas de cine,
que eran hijos de productores, pero con una visión de otra índole en el cine mexicano. Era en efecto, como se decía, más bien de una generación precedente, una generación intermedia entre la generación de la Edad de Oro y de esa nueva generación de los 70, una generación que de alguna manera se frustró por las condiciones del cine mexicano mismo y su exceso de comercialidad, pero de todas maneras muchas de esas películas son rescatables, y me ha dado un enorme placer, un gran gusto estar aquí con ustedes en esta ocasión. No quería dejar de decirlo en este día precisamente, y bueno, de ver que algo de lo que he hecho frente a alumnos, pues ha tenido una consecuencia maravillosa para mí. Gracias, don Mauro. Gracias a la doctora Ada también, que nos ha apoyado muchísimo. No sé si hay otro comentario o pregunta. Adelante. Pero se me hace que no va a llegar Lo que quería hacer referencia es sobre el aspecto de Alberto Isaac en lo que es su museo, que fue muy importante en Comala. Sin embargo, ya se cerró ese museo, porque el hecho de que yo estuve durante 5 años aquí en la Secretaría de Cultura trabajando en el área del museo. Yo anteriormente ya he estado trabajando en la historia de los museos en Colima. Desde el 86 tengo muchos reportes de periódicos de todas las exposiciones de museos que se han hecho en Colima. Entonces también rescato ese aspecto de Alberto Isaac, que creo que no se ha considerado ese aspecto que es importante, ¿verdad? De Alberto Isaac y los museos en Colima. Comentaría una cosa muy breve, me paso la voz a la doctora. Reconocer que su hijo Claudio, entre las cosas que me comentó en las últimas fechas, fue que también a su papá le hubiera gustado mucho que se retomara un museo en Colima. Hubo uno en Comala, efímero, luego hubo por ahí ciertas obras y demás, pero que le hubiera gustado mucho es que se creara un museo como homenaje a él. Y es verdad, qué bueno que mencionáis. Ya, gracias, y doctora. Gracias, buenas tardes. Quiero sumarme a la felicitación por este libro y al gusto tan grato de que justamente hoy, 18 de marzo, estemos reunidos. Desafortunadamente no nos va a tocar celebrar el segundo centenario de la aparición de Alberto Isaac, pero qué gusto histórico estar en esta confluencia en este momento. Se dijo que es, y con justicia, el primer libro que recupera esta figura prismática, multifacética que es Alberto Isaac. Pero también nos da mucho gusto que sabemos que hay más libros en gestación. El mismo doctor Jorge Galindo está preparando uno que seguramente pronto saldrá a la luz también. Y en Colima también el señor Enrique Ceballos también está preparando otro. Y así que bueno que se desgranen más libros, porque es justamente la posibilidad que se abre para revalorar, resituar, redimensionar la obra, la proyección, las aportaciones de Alberto Isaac. Creo que mientras más esfuerzos se sumen a esta labor, pues será mucho mayor el impacto que tenga precisamente esta intención, no solo en Colima, a nivel nacional, a nivel mundial, en una nueva lectura, una relectura del personaje que es Alberto Isaac. Y bueno, pues felicidades a todos los autores, a las autoras incluidos en este libro colectivo. Ya lo tendremos un poquito más adelante de forma impresa. Ahora nos explicaba hace un ratito a Mauri que bueno, está disponible en una versión electrónica, y en este momento de cualquier forma lo celebramos y pues felicidades de nuevo. Sí, por favor. Bueno, un comentario más. Desde luego, yo era fan de
Alberto Isaac, o del güero Isaac, como le decíamos, porque en realidad era una chiquilla comparada con él cuando fue su amiga. O sea, me llevaba alrededor de unos 15 años. Pero él era muy amigo de mi esposo. Y entonces yo quisiera comentar algo, que al Colima ha dado, al menos que yo sepa, 3 cineastas. Carlos Béjar, Oscar Béjar y Alberto Isaac, por supuesto. También Sergio Béjar tiene 2 o 3 películas bastante interesantes que tienen algo en común con las películas de Alberto Isaac. También él se va a la provincia. Entonces, pues sería cuestión de pensar qué había en aquel Colima tan pequeño de mediados del siglo XX que impulsa la creatividad de estos 3 hombres, porque más o menos son contemporáneos. Un poco mayor Carlos, luego en medio está Alberto Isaac y más joven Oscar. Carlos y Oscar eran hermanos, pero como con 15 o 20 años de diferencia. Es todo. Entonces, pues, me da mucho gusto este libro, me da gusto haber participado, pero sobre todo me da gusto haberlos escuchado a ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues yo también me sumo a las felicitaciones por esta publicación y agradecimiento a Mauri y a todos ustedes, porque Alberto Isaac a mí en lo personal me enseñó siempre a trabajar en equipo. Y en vida, cuando estábamos yo trabajando con él, a mí me hubiera encantado que estuviera más en la Escuela de Letras y Comunicación. Yo tenía mucho interés, incluso intentamos hacer ese video con Alberto Isaac, pero desafortunadamente las cosas no se dieron y ahí lo narramos en parte de su biografía. Pero el hecho de que este libro haya nacido en la Escuela de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, yo creo que él desde allá está muy contento. Y hoy que es su cumpleaños y que estamos todos aquí reunidos, pues es doble festejo. Muchas felicidades. Pues voy a tomar la palabra. Ahorita les acabo de compartir una postal. Me gustaría comentar que es un poquito más que una postal. De hecho, es una idea genial. Yo creo que en el futuro vamos a estar recibiendo libros en este formato. Como ustedes pueden ver, en la parte de atrás hay un código QR desde el cual ustedes podrán descargar una versión ya casi terminada. Solamente falta el ISBN, que está en trámite, pero ya pueden leer el libro, lo pueden acceder. Me parece una idea genial de parte del doctor Amaury, con quien hemos estado trabajando muy de cerca en este proceso editorial. Nosotros como subsecretaría estamos en un proceso de restaurar los aparatos que la imprenta y todo. Entonces llega él con el proyecto, se acerca, coordinación con Edson, y dice, bueno, tengo el libro ya hecho, ¿no? El proyecto ya está terminado, meses antes de los tiempos de entrega, pero pues sí quiso él preparar esto. Me voy a tomar la libertad de leer. Esta es la portada del libro y esta es su contraportada. Entonces es una postal que, como les digo, es el libro o el acceso al libro en su versión digital. Leo palabras del doctor Amaury. En virtud de rendir un merecido homenaje a la memoria de un personaje multifacético como lo fue don Alberto Isaac Ahumada, a 100 años de su nacimiento es que surge el presente libro, quien nace un 18 de marzo de 1923 en Coyoacán, Ciudad de México, pero a los pocos años se traslada a Colima, entidad que lo acuña a lo largo de su vida como colimense por adopción. Recordar que Isaac fue un personaje emblemático que desarrolló, además del ámbito del arte cinematográfico, la caricatura periodística, la natación profesional, la pintura, la política cultural como funcionario público, y tejió además ciertas redes profesionales
y de amistad relevantes del arte y la cultura de la época, que lo ubica como figura emblemática de la cultura mexicana de la segunda mitad del siglo XX. De esta manera se reconoce parte de su vida y obra en capítulos que integran el libro, así como su intensa relación con Colima, lugar que fue fundamental para él y como un reconocimiento de su legado para las actuales y futuras generaciones. El libro lo tienen aquí, es un gran día, es su cumpleaños, ya no está con nosotros físicamente, pero yo creo que el legado es lo que queda, la obra es lo que queda, y eso es lo que tenemos que honrar, también siendo, como comentaba el señor, reactivando el museo. Fue un gran coleccionista, volviendo a ver sus películas, que por cierto también me gustaría hablar de una colaboración muy interesante que surgió entre la Universidad de Colima a través del doctor Amaury. Cuando me presenta el proyecto, me dice, oye, ¿y qué van a hacer ustedes, no? Y digo, pues nosotros ya tenemos en colaboración con Comefilm, que es la Comisión Estatal de Filmatografía, y el IMCINE, ya una serie de películas programadas. Y dijimos, bueno, a ver, no vamos a empalmar actividades. Le dije, adelante con el proyecto de la Universidad de Colima. Nosotros nos pasamos unos días después y hacemos un poquito más larga esta conmemoración. Nuevamente, gracias por todo, Amaury. Es una gran virtud, es un proyecto que has encabezado y creo que tiene mucho de ti y tiene mucho de tus maestros, y creo que es un gran trabajo a la altura de don Alberto Isaac. Y el trámite. Si no hay más comentarios, para hacer entrega de constancias de participación y reconocimiento, bueno, leo la constancia por la Universidad de Colima, y ahorita le paso a Miguel para la parte del gobierno del Estado. Bueno, Universidad de Colima, Facultad de Letras y Comunicación, otorga la presente constancia al, en este caso, doctor Amaury Fernández Reyes, por haber participado como comentarista en la presentación del libro Alberto Isaac a 100 años de su nacimiento, el día 18 de marzo de 2023, en el edificio de la Casa de la Cultura Colima. Atentamente, estudia, lucha, trabaja, Colima, Colima, México, marzo de 2023. Doctora Laura Sánchez Peña, director. Sí, bueno, entrego constancia. Entrego constancia, no leeré toda la constancia otra vez, nada más una para que vean cómo está el doctor Salvador Velasco. Gracias. Al licenciado Miguel Olmedo. Y bueno, queda una pendiente, pero gracias, doctor. Nosotros, como todos sabrán, estamos pues conmemorando también los 500 años de la Fundación de Colima, y en ese marco era muy importante resaltar la vida y la obra de Alberto Isaac. Entonces este es ahora sí uno de los primeros reconocimientos que se estarán haciendo en su nombre. Entonces leo el reconocimiento e igual que el doctor, ya después leeré los nombres. La Subsecretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Galindo por su participación en la presentación del libro Alberto Isaac a 100 años de su nacimiento, realizada en la Sala Audiovisual Alberto Isaac Ahumada del edificio de talleres de la Casa de la Cultura, dentro del marco de la conmemoración del centenario natalicio de este prestigiado artista, promoviendo la preservación y difusión de su legado. Colima, Colima, a 18 de marzo del 2023. Y hago entrega al doctor Jorge Galindo. Al doctor Marco Antonio Huelvas Solórzano, al doctor Amaury Fernández Reyes,
y al doctor Salvador Velasco. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya nada más antes de cerrar, brevemente anuncio de las actividades del día de mañana. A las 10:30 la proyección de la película En este pueblo no hay ladrones en la sala universitaria. En la sala universitaria de cine del Museo Regional de Historia. Y por la tarde, en el mismo espacio, la conferencia del doctor Eduardo Velasco. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.